Mi esposa le regaló mi auto a su hermano sin consultarme. Él se negó a devolverlo, así que lo denuncié como robado. 3 días después, terminó detenido. Hola a todos, mi nombre es Andrés, tengo 34 años, y hasta hace poco podía describirme como un tipo bastante común. Trabajo en análisis de datos, lo cual suena tan emocionante como en realidad es. Mi vida seguía una rutina cómoda: casa, trabajo, algo de videojuegos y tiempo con mi esposa, Laura, de 32 años. Llevábamos 5 años casados. Nuestra relación era estable, nada de cuentos de hadas, pero ¿quién vive uno? La mayoría de nuestras discusiones giraban en torno a su familia, especialmente a su hermano menor, Sergio, que tiene 26. Si buscas la definición de fracaso con complejo de superioridad, su cara podría ilustrarla. Salta de un supuesto negocio milagroso al siguiente, todos implicando préstamos familiares que nunca devuelve. No ve las cosas ajenas como propiedad de otros, sino como objetos que simplemente él aún no está utilizando. Mis suegros, Roberto y Marta, lo respaldan en todo y, lamentablemente, Laura hace lo mismo. Mi mayor orgullo era mi coche, un Audi S4 de apenas 2 años. No era un deportivo de lujo, pero lo había comprado con un bono que me gané con esfuerzo. Ese coche era mi refugio. El interior todavía olía a cuero nuevo y siempre lo tenía impecable. El martes pasado tenía programada una colonoscopía, un verdadero planazo. Debido a la sedación, no podía conducir, y como me sucede cada vez que me hacen un procedimiento así, mi médico fue claro: nada de decisiones importantes, ni trabajo, ni celular por 24 horas. Yo respeto esa regla. Esa mañana, tomé un Uber a la clínica mientras Laura trabajaba desde casa. Regresé cerca de las 2 de la tarde, atontado y adolorido, como si me hubieran usado de saco de boxeo. Apenas balbuceé unas palabras, dejé mi móvil en la cocina, lo apagué y me fui directo a la cama. Al día siguiente, miércoles, ya me sentía bien y listo para volver a la oficina. Tomé mi bolso de trabajo, fui al garaje y... el coche no estaba. Solo quedaba una mancha oscura en el suelo donde solía estar estacionado. Mi primera reacción fue pensar que lo habían robado. Sentí un frío recorriéndome el cuerpo. Corrí adentro con el corazón a 1000. Laura, ¿el coche no está? ¿Lo moviste?, pregunté. Ella estaba en la cocina, tomando café y revisando el móvil. Ni siquiera me miró. Sergio necesitaba usarlo, dijo con total tranquilidad. Me quedé congelado. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que necesitaba usarlo? ¿Qué significa eso? Su auto está otra vez en el taller y tenía que ir a una reunión importante por un negocio. Era algo urgente, respondió. Entonces sí me miró, con una expresión molesta, como si yo fuese el problema. Me llamó ayer mientras dormías. Sabía que no podías manejar por lo de la sedación. Le hablé con acento agudo con un tono más frío del que jamás había usado con ella. ¿Y le diste las llaves de mi coche sin consultarme? Sabías que mi teléfono estaba apagado, pero podrías haberme despertado. Laura, estabas totalmente ido, no quería molestarte, dijo, haciendo un gesto con la mano como si nada. Y además, ya sabía que te ibas a oponer y armar un escándalo. Es mi hermano, la familia se ayuda. Añadió que Sergio había prometido devolver el auto esa misma noche. Pero no fue un descuido, fue una decisión consciente de evitarme porque ya anticipaba mi negativa. Eso fue lo que más me dolió. No fue un error, fue una falta de respeto deliberada. Para ella, era solo un coche, pero para mí era una propiedad de $60, y más que eso, era el símbolo de años de trabajo. Y lo entregó como si fuera una taza de azúcar prestada al vecino. Respiré hondo. Sabía que discutir en ese momento iba a ser como hablarle al viento. ¿Dónde está ahora?, pregunté sin emoción. No lo sé, no contesta el teléfono. Seguro está ocupado. Fui a la cocina, encendí mi celular y marqué. Los ojos de Laura se agrandaron. ¿A quién llamas? A la policía, respondí sin alterarme. Voy a denunciar un robo. Su cara pasó de la indiferencia al pánico en un segundo. ¿Estás hablando en serio? No puedes hacer eso. ¿Es Sergio? Podrían arrestarlo. Tomó algo mío sin permiso. No lo devuelve. Eso, por definición, es un robo. Le di la espalda y comencé a hablar con la operadora. Proporcioné los datos del coche: marca, modelo, matrícula y número de identificación. Expliqué que el vehículo fue retirado de mi casa mientras estaba incapacitado médicamente para autorizar su uso. No mencioné a Sergio por nombre, solo indiqué que tenía motivos para creer que un familiar tomó las llaves sin consentimiento. Laura comenzó a gritar. ¿Vas a arruinarle la vida? ¿Es mi hermano? ¿De verdad vas a poner un coche por encima de mi familia? La decisión la tomaste tú, le dije mientras colgaba. Tú elegiste cuando entregaste algo que no era tuyo para prestar. Yo solo estoy lidiando con las consecuencias. Pasé el resto del día gestionando un coche de alquiler.
Laura osciló entre miradas llenas de odio, llantos suplicantes y llamadas frenéticas a sus padres y a Sergio, que seguía sin dar señales de vida. Por supuesto que sus padres me llamaron. El primero fue mi suegro, Roberto, que intentó adoptar un tono autoritario. Hijo, tienes que detener esto. Es un asunto familiar, estás exagerando. Roberto, tu hijo me robó un bien valioso. Si hay una montaña aquí, es la que él mismo construyó. Esto ya no es un problema familiar, es un caso policial, le respondí con calma. Después fue el turno de Marta, mi suegra, que optó por un enfoque más emocional. Piensa en lo que esto puede significar para Sergio. Un antecedente penal podría arruinarle la vida. Laura está destrozada. Debió pensar en su futuro antes de cometer un delito, le contesté. Y Laura debió prever mi reacción antes de cubrirle las espaldas. No levanté la voz en ningún momento. Estaba sorprendentemente sereno, y eso pareció inquietarlos más que si hubiera gritado. Pasé el miércoles y el jueves trabajando desde casa. El silencio en las habitaciones se sentía como un peso encima. Laura dormía en la habitación de invitados, lo cual me parecía perfecto. Hoy, viernes, alrededor de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Era el detective Morales, de la comisaría local. Señor Andrés, hemos localizado su automóvil y tenemos al individuo que lo conducía bajo custodia. Sentí un pequeño sobresalto en el pecho. De acuerdo, respondí. El conductor se identificó como Sergio. Dice ser su cuñado y afirma que tenía permiso para usar el coche. Tomé aire antes de responder. Detective, él no tenía mi autorización. Mi esposa le entregó las llaves sin mi conocimiento mientras yo me encontraba en recuperación médica. No he tenido contacto con él desde que tomó el vehículo y ha ignorado todos mis intentos de comunicación. Se hizo un breve silencio al otro lado de la línea. Entiendo. Bueno, el coche está bastante dañado, parece que estuvo involucrado en una colisión. Además encontramos parafernalia en la guantera. No es una gran cantidad de sustancia controlada, pero sí suficiente para presentar cargos. No podía creerlo, aunque en el fondo no me sorprendía. Señor Andrés, necesitaremos que venga a la estación para hacer una declaración formal y luego a la zona de vehículos incautados para identificar el automóvil. Estaré allí en menos de una hora. Al colgar, Laura entró apresurada en la habitación. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Evidentemente, ya se había enterado, probablemente sus padres la habían llamado. Lo arrestaron a mi hermano, ¿cómo pudiste hacerle esto? La miré sin decir nada durante unos segundos. No sentía ira ni alivio, solo una profunda fatiga y vacío. Yo no hice nada, Laura. Tú y Sergio provocaron esto. Le dije mientras tomaba mi billetera y las llaves del coche alquilado. Ahora estoy sentado en el estacionamiento de la comisaría, a punto de entrar y firmar los documentos que probablemente lleven a mi cuñado a prisión y a mi matrimonio a su fin. Una parte de mí experimenta una sensación amarga, casi sombría, como si se hubiera hecho justicia, pero tiene el sabor de la ceniza. Actualización 1. Hola a todos. Han sido 2 semanas de caos total. Gracias por los comentarios y mensajes, han sido un ancla que me recuerda que no soy yo el que está perdiendo la cabeza. Sobre la declaración y el coche. La comisaría fue tan lúgubre como imaginaba. Di mi testimonio ante el detective Morales centrándome en los hechos, sin emociones, solo una línea de tiempo clara. Dejé en claro que nunca di permiso y que mi esposa reconoció haberle dado las llaves a Sergio sabiendo que yo me habría opuesto. Ese fue, según el detective, un punto clave. Luego me dirigí al depósito de vehículos. Ver el estado de mi Audi S4 fue como recibir un puñetazo. Todo el lateral del pasajero estaba destrozado, con una marca de pintura amarilla que dejaba claro que había rozado otro vehículo. Parecía que había intentado hacer una maniobra agresiva de estacionamiento y fracasó estrepitosamente. Pero lo peor estaba dentro. El interior era un desastre total. Manchas en los asientos de cuero que preferí no investigar. Envoltorios de comida rápida, cartuchos de vape vacíos, y ese olor penetrante a marihuana rancia mezclado con ambientador barato de cereza. El técnico del depósito me dijo que el hedor era tan fuerte que tendrían que retirar completamente las butacas. Más tarde, el perito del seguro me confirmó que, entre la reparación estructural y la limpieza del interior, el coche se consideraba pérdida total. Firmé los papeles con las manos firmes, esta vez ya no temblaba. El coche ya no me inspiraba lo mismo. Sentía que lo habían contaminado y no quería volver a tenerlo. La indemnización del seguro fue razonable, pero una vez saldado el préstamo restante, la cantidad que quedó no era suficiente ni de cerca para comprar otro igual nuevo. Fue un golpe amargo a mis planes a futuro, todo por la aventura de Sergio. Tras todo el caos y las manipulaciones fallidas, regresé a casa y me encontré con una escena digna de una sala judicial. Laura, su madre Marta y Roberto, su padre, estaban sentados en mi sala como si fueran un jurado. ¿De verdad lo hiciste?, exclamó Laura con tono agudo. Mi hijo está detenido.
sollozó Marta. Mi hijo podría terminar en prisión. Roberto se levantó, tratando de imponerse con su postura. Tienes que arreglar esto. Diles que fue un malentendido. Miente si hace falta. ¿Quieren que anule mi declaración jurada? Pregunté, conteniendo la rabia. ¿Añadir perjurio y falso testimonio a la lista de delitos? Además de robo de vehículo, posesión de sustancias ilegales y fuga del lugar del accidente, porque sí, encontraron la camioneta que chocó. Le pertenecía a una madre con 3 hijos. ¿En serio esperaban que me cargara con eso? Se quedaron en silencio unos segundos, pero ninguno parecía entenderlo. Para ellos, todo siempre se puede borrar, todo tiene solución si alguien más paga las consecuencias. Lo peor vendría después. Unos días más tarde recibí una llamada del detective que llevaba el caso. Su voz sonaba agotada. Señor Andrés, legalmente debo informarle que el abogado defensor del acusado, un tal señor Pérez, se comunicó con nosotros para proponer una resolución civil. Quieren saber si usted estaría dispuesto a retirar los cargos a cambio de una compensación económica por los daños. Una jugada desesperada y desagradable. Detective, respondí, por favor, infórmeles por los canales correspondientes que esa oferta me parece una ofensa. He sido víctima de varios delitos graves, y colaboraré plenamente con la fiscalía. No habrá ningún trato. Cuando Laura se enteró de que rechacé su salida, estalló. Era la solución perfecta. Roberto iba a cubrir todos los gastos. ¿Por qué está siendo tan cruel? Porque esto no tiene que ver con dinero, Laura. Se trata de que tu hermano es un delincuente que utilizó lo que es mío para cometer más crímenes. No fue un rasguño en un estacionamiento. Esto es serio. Esto es el mundo real. Mi forma de vengarme no es ruidosa. No busco escándalos. Es una venganza silenciosa, metódica, cimentada en acciones concretas. Primero, usé el dinero del seguro, SUME con acento agudo, una buena cantidad de mis ahorros personales, y compré un auto nuevo. Un Subaru WRX completamente nuevo, divertido, rápido y solo mío. Lo registré únicamente a mi nombre, lo aseguré yo mismo, y lo pagué desde una cuenta que Laura jamás ha tocado. La semana pasada lo entregaron, y al verlo en el garaje, su rostro se desmoronó. ¿Compraste otro coche?, susurró. Ni siquiera me avisaste. No había nada que avisar, le respondí. Me compré un coche. Segundo paso. Contacté a una abogada de divorcio. Se llama licenciada Sofía, y todos coinciden en que es una auténtica experta. Tuve mi primera cita con ella, sin exaltarme, con calma, llevando una carpeta con extractos bancarios, una copia del reporte policial y una cronología de todo lo sucedido. Le expliqué que la casa donde vivimos es de mi propiedad desde antes del matrimonio. Ella fue clara, precisa. Me recomendó empezar a documentar todo y separar por completo mis finanzas. Seguí sus instrucciones. Abrí una cuenta en otro banco, cambié el depósito de mi salario, y empecé a controlar cada gasto con total precisión. Laura no sabe nada sobre la abogada. Cree que simplemente estoy obstinado. Sigue durmiendo en la habitación de invitados, dejando notas pasivo-agresivas sobre lealtad familiar en la cocina. Piensa que todo pasará, que tarde o temprano cederé. No tiene idea. Esto no es una tormenta temporal. Esto es un cambio de clima. Actualización final. Han pasado 8 meses largos. La justicia avanza lento pero avanza. Para quienes siguieron esta historia, llegó el desenlace. La guerra legal ha terminado. Sergio no llegó a juicio conjurado. Su abogado, el astuto señor Pérez, agotó cada recurso posible. Durante meses, intentó suprimir las pruebas obtenidas del vehículo, e incluso trató de argumentar que mi esposa tenía derecho legal a prestarlo por ser mi cónyuge, moción que fue rechazada casi de inmediato por el juez. Su último intento desesperado fue presentarme como un esposo controlador en lo económico y emocionalmente abusivo, alegando que Laura vivía bajo presión constante y que Sergio solo había tratado de ayudar a su hermana. Pero la evidencia de la fiscalía era contundente. Mi llamada al 911, mi declaración coherente, el video del atropello y fuga, los antecedentes previos de Sergio, y las sustancias encontradas en el vehículo lo hundieron. Sabiendo que no tenía posibilidad ante un jurado, terminó aceptando un acuerdo. Sergio se declaró culpable de robo de vehículo agravado y de un delito menor por darse a la fuga. A cambio, retiraron el cargo de posesión de drogas. El mes pasado se dictó su sentencia. El juez no se dejó impresionar por su discurso ensayado entre lágrimas. Teniendo en cuenta sus antecedentes, le impusieron 18 meses en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Yo estuve presente. Marta lloraba sin contenerse. Roberto mantenía la vista fija al frente, con el rostro endurecido. Laura me miró con un odio frío casi vacío. Cuando se llevaron a Sergio, no quedaba rastro de su altanería, solo un hombre vencido. Por fin se topó con las consecuencias reales. En paralelo,
El proceso de divorcio se desarrollaba como una batalla aparte. Tal como imaginé, Laura, alentada por sus padres, llegó dispuesta a exigirlo todo. Pero mi abogada, la licenciada Sofía, estaba preparada. La casa era un bien adquirido antes del matrimonio, y mis finanzas estaban claras y documentadas. El abogado de Laura cambió de actitud en cuanto revisó el expediente que Sofía había preparado, que contenía transcripciones de mensajes de voz de Roberto amenazándome y correos electrónicos manipuladores de Marta. Ante la solicitud de uso exclusivo del domicilio, su abogado le aconsejó negociar. Accedí a pagarle la parte correspondiente a la valorización de la vivienda durante el matrimonio. Le entregué a su abogado un cheque certificado, y ella firmó los documentos que la desvinculaban de mi vida. 2 semanas después, se mudó. El día de su partida fue extraño. Apenas cruzamos palabra. Cuando la última caja estuvo dentro del camión, se volvió hacia mí y me preguntó con una voz hueca: ¿valió la pena romper todo esto por un coche? Me tomé un instante. Observé mi casa, mi garaje, el Subaru que ahora reposaba en su sitio. Pensé en el silencio que ya no me hería, que ahora simplemente era paz. ¿De verdad crees que esto fue solo por el coche? Le respondí. Esto fue consecuencia de una falta de respeto constante que llevaste demasiado lejos. Tú elegiste el caos de tu familia por encima de nuestro matrimonio. Yo solo decidí dejar de cargar con ese costo. Así que sí. Valió la pena. Recuperé mi vida. No dijo nada. Subió al camión junto a su padre y se marcharon. Así estoy hoy, 8 meses después. Vivo solo. Al principio, me costó acostumbrarme al silencio, pero ya no lo percibo como vacío, es paz. He retomado contacto con viejos amigos. Estoy organizando un viaje a Japón, algo que Laura nunca quiso hacer. Supe por alguien en común que ahora vive en un departamento que sus padres le ayudan a pagar. Roberto y Marta han dilapidado buena parte de sus ahorros en recursos legales para Sergio. La justicia no llegó como un estallido de furia. Fue un proceso lento, lógico y firme. No grité ni me dejé llevar por la rabia. Solo documenté, delegué y me mantuve al margen. Esperaban un enfrentamiento emocional, algo que supieran manejar. Les di un conflicto legal, frío y estructurado que no supieron cómo enfrentar. No gané con gritos ni con escándalos. Gané siendo paciente, documentando cada paso y dejando que la verdad hiciera su trabajo. No necesitaba hacerles daño, solo dejar de permitirles acceso a mi vida. En eso consistió mi verdadera victoria. En recuperar el control de mi mundo y ponerle fin al ciclo de manipulación. Ya no tienen poder sobre mí, y esa certeza, la de haber recuperado mi tranquilidad sin sacrificar mi dignidad, es lo más cercano a la paz que he conocido en mucho tiempo.